días. Como siempre me es muy gustoso poder estar con ustedes, estrenando para el equipo de Fabio Umar Abogados, que ahora está en una alianza con la reconocidísima firma Gómez Pinzón, una alianza en la que queremos que tanto los clientes de Gómez Pinzón como los clientes de Fabio Umar Abogados reciban lo mejor de las dos firmas. En esta alianza, digo, se me ha invitado muy generosamente por parte de Gómez Pinzón a participar de, de estos módulos que se llaman litigio a la carta. Y hoy, por supuesto, en calidad de director de la firma Fabio Umar Abogados, me ha correspondido el honor, el privilegio, el gusto, por supuesto, de llevarles a ustedes el litigio penal corporativo, que es lo que nosotros en la firma Fabio Umar Abogados hacemos todo el tiempo, lo hacemos con empeño, con dedicación, con pasión, y eso nos ha permitido a nosotros, a mí como líder de la firma y a mi equipo, posicionarnos como una de las mejores firmas en materia de derecho penal corporativo. Es así pues que, por favor, siéntanse en absoluta libertad de interrumpir cuando quieran la charla a través de las preguntas, a través de sus inquietudes. Estos temas no son fáciles de digerir porque muchas veces no tenemos claros los conceptos básicos del derecho penal corporativo, así que espero ser lo suficientemente pedagógico, lo suficientemente claro para llevar de alguna manera muy simple algunos conceptos que hoy son de vital importancia para los empresarios. Yo me atrevo a decir, y espero no estar exagerando, que no hay hoy en día un cliente, no hay hoy en día una compañía que no requiera un acompañamiento preventivo o reactivo en materia de derecho penal económico y corporativo. Brevemente definamos el derecho penal corporativo como aquella subespecialidad del derecho penal que se encarga del análisis de los fenómenos jurídico-penales que ocurren al interior de una compañía, de una corporación. El derecho penal clásico, digamos el derecho penal antiguo, conocía simplemente un par de delitos de derecho penal corporativo. Por ejemplo, conocía el delito de estafa, conocía el delito de hurto, y ahí se iban agotando los delitos que podían suceder al interior de una compañía. Hoy tenemos una mirada significativa de delitos, de conductas que pueden y que en la vida cotidiana afectan sistemáticamente a la compañía. Por ejemplo, los delitos de blanqueo de capitales, los delitos de administración desleal por parte de los administradores, revisores fiscales, contadores, los delitos que tienen que ver con medio ambiente, los delitos con los bienes baldíos del Estado, cuando quiera que las empresas adquieren de buena fe predios y resultan ser baldíos. Los delitos, por ejemplo, con el régimen cambiario, con el régimen tributario. En fin, hoy en día casi que uno podría hablar de un derecho penal corporativo autónomo y suelto y libre de cualquier atadura con el derecho penal clásico, con unas reglas propias de comportamiento. Tan es así que la Fiscalía General de la Nación hoy cuenta con cuatro unidades dedicadas exclusivamente al conocimiento de los delitos que suceden o que pueden suceder al interior de la compañía. La unidad de lavado de activos, la unidad de delitos financieros, la unidad de delitos tributarios. Tenemos pues un robustecimiento muy significativo, no solo en Colombia, del derecho penal corporativo. Y la razón de ello no es otra, que la creciente importancia en el mundo que tienen las corporaciones. Las corporaciones ya no son pequeñas entidades que afectan una zona de la ciudad o en el mejor de los casos una ciudad. No, una corporación hoy en día tiene la potencialidad incluso de desestabilizar países enteros. Qué duda cabe, por ejemplo, que Exxon es mucho más poderosa que toda Colombia. Qué duda cabe, por ejemplo, que Ecopetrol es una corporación con un tamaño tan significativo en su economía que puede alterar las macrofinanzas de una nación o de una ciudad. Entonces el derecho penal responde a esa problemática y son corporaciones tan grandes, tan ricas, tan poderosas, que los fenómenos que se presentan allí son fenómenos que necesariamente deben ser atendidos por el derecho penal, y ese es el surgimiento del derecho penal corporativo, que en Colombia, insisto, por supuesto, tiene ya un lugar especial tanto en la Fiscalía General de la Nación como en la Procuraduría, como lo vamos a ver.
Insisto, siéntanse por favor en libertad de interrumpirme cuando bien lo tengan. Brevemente, la agenda para esta charla tan amena está dividida en cuatro aspectos: las entidades que intervienen en el proceso penal, los sujetos procesales, el proceso penal como tal, y un punto que es de obligatoria consulta para nosotros los abogados penalistas, y es cuándo debo acudir a la justicia penal. A uno, yo creo que no pasa un día, no pasa una hora en que no lo llamen los clientes, las corporaciones, las entidades públicas, las personas naturales, y le pregunten: mire, tengo esta situación, estoy obligado a ir a la Fiscalía General de la Nación, debo acudir ante la autoridad a presentar una denuncia. Y vamos a intentar dilucidar un poco, no solo a la luz de las normas, sino de la jurisprudencia, lo que se ha determinado en ese punto. Estas son algunas de las entidades que participan en el proceso penal. Por supuesto, la rama judicial del poder público, los jueces penales en Colombia son parte esencial, son parte esencial. La Fiscalía General de la Nación, aquí me piden que baje un poco la cámara, entiendo que ahí no me veo tan recortado. La Fiscalía General de la Nación, que en Colombia pues es la entidad por excelencia que tiene la facultad de investigar y acusar. No es la única, ojo, no es la única. En Colombia hay dos excepciones a esa regla. Por un lado está la DIAN, que la DIAN tiene una facultad en una reforma de hace unos años de ella, la misma DIAN, poder presentar la acción penal. Y por otro lado, algunos casos, muy pocos, donde los particulares podemos ejercer funciones de acusación. Está la Procuraduría General. La Procuraduría General de la Nación es una entidad transversal a toda la actividad estatal. Yo diría que no hay una actividad estatal en la que la Procuraduría, a través de sus delegados, no participe, pero en el proceso penal sí que tiene una muy clara incidencia. Los procesos penales, todos los que uno ve en las noticias, por su trascendencia, tienen a un delegado del Ministerio Público, es decir, una función de la Procuraduría ahí presentes, vigilantes del orden jurídico. Finalmente, la Contraloría, para los hechos que uno conoce como derecho penal corporativo, pues la Contraloría juega un papel fundamental. Yo diría que en el 30-40% de los procesos que nosotros llevamos, la Contraloría está presente, no por otra razón, sino porque los patrimonios de los colombianos, el patrimonio estatal, los patrimonios estatales de las diferentes entidades, muchas veces están en juego, y por orden de la ley la Contraloría debe estar presente en estos asuntos. Hay más entidades, por supuesto, hay más entidades. Puede uno hablar de la Defensoría Pública, uno puede hablar de algunas de la Superintendencia de Industria y Comercio, por ejemplo. Sin embargo, para facilitar la charla de hoy, nos hemos decidido centrar en estas cuatro entidades, con especial énfasis en las dos primeras. Estos son los jueces penales y la Fiscalía General de la Nación. Esta última, insisto, aquella que tiene la facultad, el deber, la función de investigar la comisión de delitos, y cuando quiera que encuentre lugar la presentación de la imputación de cargos con su respectiva acusación. Miremos brevemente la Fiscalía General de la Nación. Nos dice el artículo 250 de la Constitución Política que corresponde a la Fiscalía General de la Nación, mediante de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los posibles o presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Claro, la Fiscalía General de la Nación está diseñada para, bien sea de oficio, es decir, sin necesidad que medie un particular que ponga en movimiento el aparato acusatorio, es decir, el fiscal general está leyendo por la mañana el periódico, encuentra la posible comisión de un delito e inmediatamente le ordena a uno de sus subalternos que inicie una investigación, o cualquier particular, cualquier ciudadano presenta una denuncia penal y pone en movimiento el aparato acusatorio investigativo del Estado, un aparato que hay que decirlo es tremendamente eficiente, brutal en sus capacidades investigativas, seguimientos, interceptaciones, allanamientos, agentes encubiertos, toda una paleta muy sofisticada de capacidades investigativas que, amén, que hacen que el ciudadano tenga que tener una muy buena defensa para frenar de alguna manera el embate que adelanta la Fiscalía General de la Nación.
El organigrama de la Fiscalía es un tanto complejo y cambia con alguna frecuencia. Tenemos tres leyes fundamentales al día de hoy que manejan la estructura de la Fiscalía General de la Nación. Bástenos decir por ahora que la Fiscalía General de la Nación está conformada por el fiscal general de la Nación, la vicefiscal, para este caso una mujer, la vicefiscal general de la Nación, y una serie de unidades nacionales que se encargan de los diferentes aspectos del acontecer criminal del país. Por ejemplo, la unidad de lavado de activos, la unidad de orden económico, la unidad de delitos financieros, la unidad de delitos ambientales, la unidad de bandas criminales, así sucesivamente. Hay, digamos, una decisión armónica de la Fiscalía de dividir su estructura dependiendo del acontecer criminal que ha habido en el recorrido histórico de nuestro país. No olvidemos por un momento que cuando tuvimos este terrible padecimiento del secuestro, la unidad antisecuestro de la Fiscalía llegó a tener 500 fiscales asignados. Afortunadamente, ya con el decreciente número de secuestros, pues esa fiscalía se ha ido marchitando y, por ejemplo, ha ido aumentando la de recursos naturales. Es apenas natural que ese tipo de cosas sucedan. Aquí hay pues digamos, un organigrama muy simple, muy sencillo. Esto es uno de los apartes de cómo funcionaría de cómo funciona en la actualidad la fiscalía. Hay una delegada contra la criminalidad organizada y aquí encontramos unas direcciones o subunidades que se encargan de diferentes aconteceres criminales. Por ejemplo, la Fiscalía Especializada contra la Corrupción, la Fiscalía Especializada contra las bandas criminales, contra el narcotráfico, contra los derechos humanos, contra los recursos naturales y así sucesivamente. Insisto, esta estructura es maleable, cambia dependiendo de los aconteceres fácticos y políticos. El proceso de paz implicó algunas modificaciones sustanciales a la estructura de la Fiscalía General de la Nación, por supuesto. No vamos a pensar que esta es una estructura pétrea, inamovible, esclerótica, que de alguna manera está perenne en el tiempo, sino que, por supuesto, puede ir cambiando. Nosotros entendemos que el acontecer político del país, por supuesto que tiene incidencia y de qué manera en el proceso penal. Esa es una afirmación que uno tiene que hacerse de frente y decir que el acontecer político marca un poco, como marcan todos los países, en todos los países del planeta, marca un poco la pauta de la investigación criminal. Aquí tenemos, por ejemplo, otra estructura que es la delegada contra las finanzas criminales. Ahí tenemos una estructura dedicada exclusivamente a la comisión, a la investigación de la comisión del delito de lavado de activos, por ejemplo, una unidad muy robusta que tiene la Fiscalía con los mejores y más avesados fiscales. Yo hace muchos años que tuve el gusto y el privilegio de ser fiscal, participé en esta unidad. Y doy fe de que allí hay unos hombres y unas mujeres muy trabajadoras que se encargan de la investigación del lavado de dinero. La Dirección Especializada contra la Extinción de Dominio, por ejemplo, cuando quiera que hay bienes producto de comisiones delictivas, esta unidad se encarga de suspender el derecho de dominio sobre estos bienes y darle traslado a que esos bienes hagan parte del patrimonio estatal. La Dirección contra las Investigaciones Financieras, por ejemplo. Esa es una unidad que toca todos los días el mundo empresarial y la vida empresarial. Yo diría que no pasa una semana en la oficina sin que nosotros recibamos el llamado de un cliente, de una corporación, de una entidad, de una multinacional, que reciben algún tipo de requerimiento o citación por parte de la Fiscalía especializada en investigaciones financieras. Allí se tienen a los sabuesos de la Fiscalía, a los miembros del CTI, a los investigadores, todos ellos especializados en la investigación del acontecer empresarial colombiano. Por ejemplo, la cartelización, que es menester de investigar por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, pues bien, tiene una especie de apéndice, si me permite la expresión, al interior del proceso penal, cuando quiera que dos entidades en procesos de contratación pública se han coludido. Esto se investiga en la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras.
Por ejemplo, la adulteración de los estados financieros, cuando quiera que ello sucede, tiene lugar en este acápite de la Fiscalía. Una recién creada y que está muy de moda por estos días, es la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales. Aquí, por supuesto, merece hacer el comentario de editorial que la Fiscalía terminó convertida un poco en la Chepito de la DIAN, la DIAN que le debería a uno producir un terrible temor, por supuesto, no solo ya actúa sola, sino que además viene acompañada de una investigación penal cuando quiera que se han defraudado las rentas, por ejemplo, del IVA. En ese sentido, ya hay toda una unidad encargada de la persecución de los delitos, vinculados a los temas tributarios. Colombia ya hace parte del club de países que sancionan y de qué manera la evasión tributaria, siempre y cuando concurran unas características. Hay, por supuesto, varios procesos legislativos en el Congreso de la República. En este momento están dormidos, pero podrían activarse en cualquier momento, que buscan penalizar aún más severamente la comisión de sanciones tributarias, que ya no serán competencia exclusiva de la DIAN, sino que ahora vendrán acompañadas, pues, del telegrama citatorio para una imputación de cargos penales. Hay una delegada para la seguridad territorial que se encarga de todas las investigaciones que tienen que ver con la cotidianidad de la comunidad, los homicidios, los actos sexuales, una cantidad de delitos que nosotros, pues no es nuestra especialidad en la oficina investigarlos. Tenemos algunos de esos delitos, por supuesto. Nuestro expertise siempre ha sido el derecho penal corporativo. Poco de estos asuntos llevamos en la oficina. Son asuntos, digamos, de cotidianidad, que Colombia, por supuesto, ha venido teniendo, hay que decirlo, una mejoría significativa en estos índices desde hace unos 10 o 15 años, que ha venido cayendo de manera sistemática el número de investigaciones por estos hechos, y es lo que de alguna manera ha permitido robustecer otras áreas de la Fiscalía. Aparte merece una mención el cuerpo técnico de investigación, el CTI, que es la policía científica de la Fiscalía General. Algunos aficionados a las series gringas pueden aquí encontrar un poco el CSI, que son estos hombres que utilizan trajes especiales para el levantamiento de cadáveres, para la recolección de pruebas forenses, y por supuesto el CTI tiene también, y de qué manera un cuerpo encargado de la investigación de delitos empresariales. Yo diría que hoy más o menos uno puede tener, según mis cálculos, un poco más de 1000 agentes del CTI encargados exclusivamente de la investigación de delitos financieros, contables y empresariales. Hombres y mujeres muy destacados en la investigación, que tienen la preparación académica suficiente, economistas, abogados, contadores, administradores, forenses, todos ellos encargados de la recolección de la evidencia cuando quiera que estamos en presencia de delitos corporativos. Rápidamente, la estructura de la Fiscalía en punto de los fiscales. Tenemos esta estructura, que es una estructura muy antigua, que son los fiscales locales, que son los fiscales de menor rango, los que se encargan de la investigación de los delitos más sencillos de todos, ¿no es cierto? El robo del celular, el hurto de la cartera, la injuria, la calumnia. Son delitos de muy poca entidad, de mucha ocurrencia, pero de muy poca entidad. Luego vienen los fiscales seccionales, que ya son los fiscales que se encargan de la investigación del grueso del acontecer criminal del país. No hay un caso que no pase por un fiscal seccional. Digamos que tienen la competencia más amplia. Todos los delitos empresariales se llevan ante los fiscales seccionales. Luego están los fiscales especializados, que son los fiscales encargados de la lucha contra la criminalidad más severa, especialmente, no exclusivamente, especialmente el narcotráfico, el secuestro y la extorsión. Todas las bandas criminales que uno ve en los noticieros, que desmantelaron la banda de los puntilleros, de los pelufos, del clan del Golfo, entran por la investigación de los fiscales especializados. Son hombres y mujeres muy curtidos en la investigación criminal.
cancheros, capaces y tremendamente duros y recios en su capacidad investigativa. Luego están los fiscales delegados ante el tribunal, que son fiscales que se encargan de unos casos muy puntuales, por ejemplo, cuando quiera que se den investigar a personas aforadas, ministros, alcaldes, periodistas, que por su dignidad, por su trascendencia política, social en el país, entonces se les debe dar un tratamiento especial y allí entra por los fiscales delegados ante el tribunal y finalmente los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Son 12 fiscales, actúan casi como un cuerpo consultivo del fiscal general. Allí están supuestamente los hombres y las mujeres más conocedoras en la materia de derecho penal. Aquí se llevan algunas de las investigaciones más trascendentes del país en materia política, gobernadores que con tanta frecuencia vemos investigados por corrupción, por ejemplo, entran por los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Aquí hay una pregunta que me hacen a través del grupo de chat. Dice Gonzalo, una persona condenada por agente autorretenedor, que es uno de los delitos tributarios que veíamos, y está en proceso de ejecución de pena, la cual ya cumplió, le puede seguir haciendo el cobro coactivo y el cobro por parte de la fiscalía. La respuesta, sí, el cobro coactivo por parte de la DIAN es factible que se continúe. El proceso penal, cuando quiera que toca el aspecto tributario, en Colombia, el pago de los impuestos debidos tiene la potencialidad de acabar el proceso penal, a diferencia de otros países en Centroamérica, por ejemplo, donde el pago de los tributos disminuye la pena, pero no acaba el proceso penal. Entonces la respuesta Gonzalo, muchas gracias, es sí. Efectivamente, se puede continuar con el cobro coactivo, Yo les podría decir, aquí abro un paréntesis, que en los últimos 2 años, de pronto un poco más, la pandemia nos robó 2 años de nuestro tiempo, diría yo en los últimos 3 años, creo no equivocarme, hemos recibido un poco más de 1000 procesos, espero no equivocarme en el número, pero han sido cientos de procesos de delitos tributarios, es decir, agente retenedor y delitos conexos con el delito tributario. La DIAN inició una campaña muy agresiva de la mano de la Fiscalía para recaudar tributos. Todo esto venía acompañado de las campañas de normalización de activos en el exterior, entre otras cosas. La rama judicial tiene una estructura propia, también muy antigua, que se acompasa un poco, digamos, está en armonía con la estructura de la Fiscalía General de la Nación. Tenemos los jueces penales municipales que se encargan de los casos más pequeños, igual que los fiscales locales. Son delitos de mucha ocurrencia, pero de muy bajo impacto. El robo del celular, los carteristas, la injuria, la calumnia, el maltrato animal, en fin, este tipo de cosas. Luego vienen los jueces penales de circuito, que son donde se tramitan el 99% de los delitos en el país. Son los jueces que reciben toda la investigación criminal. Cuando quiera que la fiscalía decide acusar, acusan ante un juez de circuito y allí es que se adelanta la investigación y el juzgamiento del ciudadano. Luego vendrán los jueces de circuito especializados que, al igual que sus homólogos en la fiscalía, son los encargados de juzgar los delitos más graves en Colombia: narcotráfico, bandas criminales, secuestro, extorsión, lavado de activos, porque allí en los juzgados especializados se supone que se ha centrado la guerra del Estado contra la criminalidad más sofisticada, especialmente esa que atenta contra la seguridad pública, ¿no? Pensemos en el Clan del Golfo, por poner un ejemplo. Luego vienen los jueces o los magistrados que conforman los tribunales aquí en Colombia, magistrados muy serios, muy organizados, y que tienen, por supuesto, una función de desatar los recursos de apelación en contra de las sentencias, por ejemplo. Y finalmente la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con toda una subestructura que no viene al caso, pero allí hay una sala de instrucción, una sala de juzgamiento y una sala de casación, que por ejemplo lo hemos visto mucho con el caso de personas, el expresidente Uribe, por ejemplo, tuvo todo su proceso en estas salas designadas y creadas para la investigación y juzgamiento de los aforados. Los jueces penales municipales, no vamos a leer esta tabla que es un poquito larga, digamos, pero insisto, conocen de los casos más pequeños, de lesiones personales más insignificantes,
los procesos más simples, la inasistencia alimentaria, delitos contra los animales, por ejemplo. Nosotros tenemos en la oficina, y siempre cuento este caso con mucho agrado, el primer proceso penal que se adelantó por maltrato animal. Tuvimos el gusto y el honor de llevarlo en la oficina de la mano de una de las directoras, que es la doctora Sandra Ramón. Los jueces penales de circuito conocen de los casos más duros de todos. Los jueces especializados, como les decía, los delitos más agresivos, desplazamiento forzado, terrorismo, tortura, ¿no? Que en nuestro país lamentablemente pues son bastante generosos en la ocurrencia. Brevemente, dos características de los jueces. Hoy en día los jueces, además de esta categorización que acabo de exponer, cumplen unas funciones, y hay dos funciones: la función de control de garantías y la función de conocimiento. La función de control de garantías es la función que limita el actuar de la fiscalía, especialmente cuando quiera que la fiscalía debe investigar a un ciudadano. Es tan brutal, tan dura la capacidad investigativa de la fiscalía, insisto, interceptaciones, seguimientos, agentes encubiertos, escuchas a través de micrófonos, en fin, que el Estado ha considerado que ese poder tan inmenso hay que ponerle un límite a través de unos jueces que controlan y limitan la facultad investigativa de la fiscalía. Son ellos los jueces, pues, de control de garantías. Fíjese que el nombre ya es indicativo de lo que hacen: controlan que las garantías de los ciudadanos se mantengan relativamente intactas, porque por supuesto toda investigación penal supone siempre una intromisión absolutamente fuerte y agresiva por parte del Estado en la vida íntima del ciudadano. ¿Qué más íntimo, por ejemplo, que una escucha telefónica? ¿Qué más íntimo que le va a llevarse el computador y hacerle un análisis forense a las conversaciones, a los correos, a las imágenes, ¿no es cierto? Entonces, hay una función de control de garantías. Y la función de conocimiento es la otra función que ejercen algunos jueces, en la que buscan que, oídas las partes, se tome una decisión. Es lo que conocemos como la función de juzgamiento. Allí los jueces, en función de conocimiento, conocen el fondo del caso y toman una decisión de si la persona es inocente o culpable, entre otras cosas. Hay una función que afortunadamente en la oficina tenemos muy poco, porque somos muy eficientes y muy efectivos, valga aquí la propaganda, en punto de la defensa, que es la función de ejecución de la pena, y es cuando quiera que el ciudadano termina condenado, pues ese ciudadano tendrá que cumplir su pena bajo la égida, bajo la sombrilla, bajo la vigilancia del juez de ejecución de penas. Pocos casos ante el juez de ejecución de penas, afortunadamente. Pasando a otra entidad, está la Procuraduría, que la conocemos habitualmente como el Ministerio Público. Por supuesto, el concepto de Ministerio Público no coincide totalmente con el concepto de Procuraduría. La Procuraduría, pues, es una entidad que tiene muchas más funciones. Una de ellas es el Ministerio Público. La labor del Ministerio Público es intervenir en todos los procesos que se sucedan en el país, no solo los procesos penales, también los procesos penales, pero insisto, yo creo que no hay un área del país donde no haya una intervención de la Procuraduría en temas de adopciones, en temas de medio ambiente, en temas electorales. Por supuesto, la justicia penal no está exenta de la participación de la Procuraduría. Nosotros tenemos algún grado de participación en la Procuraduría. Los procesos que tenemos en la oficina, yo diría que un poco más de la mitad tienen participación activa de la Procuraduría, ello por cuanto son procesos de altísimo impacto, de altísima connotación, procesos mediáticos, procesos de mucha importancia para el acontecer del país, y en esa medida la Fiscalía le pide a la Procuraduría que actúe. No es obligatoria la participación de la Procuraduría, es potestativa, por supuesto, no podría estar en todos los procesos, no habría suficientes procuradores, así que escoge los procesos más complejos para ir a participar en ellos. La Procuraduría también, por supuesto, tiene una función investigativa, una investigación que se adelante contra un funcionario que además tiene incidencia penal. La Procuraduría le pedirá a la Fiscalía que adelante la investigación a través de la compulsa de copias, que es la figura procesal mediante la cual se le envía a la autoridad competente para que adelante la investigación. En este caso, la Procuraduría le envía a la Fiscalía General de la Nación la investigación pertinente para que sea ella quien la adelante. La Contraloría, y aquí es importante notar una cosa: nosotros en la oficina ejercemos la defensa
permanentemente en los tribunales penales, es decir, nosotros somos litigantes penales, pero ello nos ha llevado a subespecializarnos también en el litigio disciplinario y fiscal. Adelantamos también defensas y muy robustas tanto en la Procuraduría como en la Fiscalía. Al fin y al cabo son sistemas de sanción que tienen un acontecer procesal relativamente similar. Hago esta anotación porque uno a veces le preguntan, bueno, doctor, y usted defiende en la Fiscalía, pero ¿quién me va a defender en la Procuraduría o en la Contraloría? Muchas veces tenemos clientes, muchísimas veces tenemos clientes que son investigados en las tres de manera simultánea. Por ejemplo, los casos de los funcionarios públicos, cuando quiera que uno defiende ministros, superintendentes, jefes de oficina, pues la investigación llega siempre con las tres, las IAS, como le dicen los periodistas, Fiscalía, Contraloría y Procuraduría. Ejercemos la defensa en las tres instancias. La Contraloría, me desvía un poco, la Contraloría tiene la función de investigar cuando quiera que se ha vislumbrado un posible detrimento patrimonial del Estado. Insisto, cuando quiera que el Estado ha visto maltratado su patrimonio, cualquiera de sus categorías, alcaldías, gobernaciones, ministerios, superintendencias, la Contraloría puede actuar. Esa actuación de la Contraloría también puede dar pie a una investigación penal cuando quiera que en la auditoría que hace la Contraloría encuentra hallazgos de carácter penal, está obligada a enviarle esa información a la Fiscalía General de la Nación para que allí también adelanten la investigación de su competencia. La Contraloría es una oficina tremendamente robusta. Hoy en día, hace un par de meses, poco más de unos meses, hubo una reforma muy cuantiosa, se robusteció, se ensancharon las facultades de la Contraloría. Hoy en día el Contralor es otro de los grandes poderosos en los sistemas judiciales. Colombia, y esto pues es una nota editorial, por supuesto, tiene tantas IAS como uno se puede imaginar, ¿no es cierto? Es un estado que hiper investiga e hiper vigila la función. La Contraloría tiene la facultad de ser víctima, parte interesada dentro de los procesos, cuando quiera que los procesos tienen patrimonio público involucrado. El alcalde, el gobernador que desvió recursos, por ejemplo, y es investigado por peculado, la Fiscalía también es investigado por peculado en la Procuraduría, la Contraloría abrirá la investigación y la misma Contraloría será parte dentro del proceso penal porque tiene interés en las resultas del mismo. Los sujetos procesales en el proceso penal colombiano el día de hoy son dos, son la Fiscalía y la Defensa, son las partes clásicas. En teoría estamos en igualdad de condiciones los fiscales que los defensores. Esa es una afirmación un poco romántica, hay que decirlo, es una afirmación un poquito romántica. Uno sabe que la Fiscalía tiene más facultades que la Defensa, pero bueno, es lo que es. Y hay unos intervinientes o unas partes especiales, llamémoslas, que son el Ministerio Público, la Procuraduría, las víctimas, quien puede ser la Contraloría en algunos casos, o los afectados de la investigación. Por ejemplo, en los delitos corporativos, y esta es una situación de ocurrencia, yo diría que cotidiana, al interior de una compañía, el gerente, el revisor fiscal y unos empleados de altísimo nivel se ponen de acuerdo para sustraer dinero de la compañía podrá ser víctima dentro del proceso, debe ser víctima dentro del proceso porque tiene un interés en recomponer su patrimonio y habrá, por supuesto, unos terceros con interés que son las personas que han mostrado algún grado de interés. El acusador privado, lo menciono, pues es una figura que no prosperó en Colombia y era la facultad que tenía una persona, un particular, de reemplazar a la Fiscalía General de la Nación para que fuera ese particular quien elevara la pretensión punitiva ante los jueces. No prosperó esta figura, tremendamente difícil de entender, casi imposible de poner en operación en la práctica. Yo diría que en Colombia no habrá más de 30 o 40 casos, o sea, nada de acusador privado. Ahí está. El procedimiento penal, brevemente, tenemos 3 tipos de procedimiento en Colombia, al menos 3 tipos, uno podría contar otros, que son el de la ley 600, que es una ley antigua ya, que todavía tiene vigencia para los procesos de los aforados, la ley 906, que es la ley procesal en la que todos nosotros participamos con frecuencia,
y la 1826, que es una ley modificatoria que crea un procedimiento más corto, más breve. Ese procedimiento se aplica en la investigación de delitos financieros. Aquí hay una tabla, digamos, comparativa entre algunas de las instituciones más importantes de cada uno de los sistemas procesales. Los de ley 600, ya es antigua, aquí está el de la ley 906, la famosa imputación, la acusación, la preparatoria, el juicio oral, que son las etapas más significativas del proceso penal actual, como lo conocemos, un proceso verbal, donde las partes están presentes allá en un juez, es el que vemos en los noticieros, allá hay un juez, una sala de audiencias, muy ceremonioso, muy solemne, es el sistema propio de la ley 906. Hay otras audiencias, no son las únicas las que acabo de nombrar. Por ejemplo, cuando quiera que la fiscalía hace una visita a una corporación, a una entidad, y se lleva los computadores, ahí hay unas audiencias que se llaman de legalización de allanamiento, de legalización de captura, de legalización de la información obtenida al momento de vigilar los sistemas, por ejemplo, de comunicación, las llamadas, la legalización de interceptaciones. Hay un sinnúmero de audiencias dentro del proceso. El procedimiento abreviado es el procedimiento mediante el cual se quiso en su momento recortar los tiempos de duración de la actuación. Es el sistema que se utiliza en la investigación de delitos financieros, en algunos de ellos, y lo que hizo fue recortar de 4 audiencias a 2 audiencias, ha dado buenos resultados, hay que decirlo, no era lo que se esperaba, pero es un esfuerzo que vale la pena mencionar. Para ir finalizando, la pregunta obligada que nos hacen a nosotros nuestros clientes es: ¿yo debo denunciar la comisión de unos hechos? Por ejemplo, una empresa es víctima de una defraudación, unos empleados se ponen de acuerdo para sustraer bienes, sustraer dinero de las cuentas, valiéndose de la confianza, del conocimiento del funcionamiento de la compañía. ¿Debe la empresa, deben los administradores, deben los socios poner la denuncia? Porque claro, es lógico la pregunta. Si además de que me han robado, debo pagar un abogado y meterme en todo un proceso penal para que se adelante la investigación. La respuesta es sí, lo debe hacer. No solo es un deber moral, sancionar a las personas que han cometido delitos. Por supuesto que es un deber moral que todos tenemos, sino que además hay un deber legal. Mire, la Constitución Política, por ejemplo, en el artículo 95 dice que todo ciudadano debe colaborar con el buen y armónico funcionamiento de la administración de justicia. Ese es uno de los deberes que los ciudadanos tenemos. La ley 906 a su turno tiene 2 artículos que hablan de este tema. En especial el artículo 67. Dice: toda persona debe denunciar a la autoridad de los delitos de cuya comisión tenga conocimiento. Es decir, no vale el argumento, es entendible, pero no vale el argumento de que además de que me pasó esto, debo yo asumir la carga de ir y presentar la denuncia. Sí, además de que le pasó eso, debe asumir esa carga, porque moralmente es lo deseable, pero además de ello, la ley dice que usted lo debe hacer y hay unas consecuencias por no hacerlo. ¿Cuáles son esas consecuencias? Hombre, que si usted no presenta la denuncia penal, usted está en curso en la omisión de denunciar. Y fuera de eso, la jurisprudencia ha señalado que la no presentación de las denuncias puede entenderse en ciertos casos particulares como si se fuera cómplice del actuar delincuencial. Hay, por supuesto, unas excepciones al deber de denuncia. Claro, yo no puedo denunciar a mi esposa, yo no puedo denunciar a mis hijos, yo no puedo denunciar a mis padres, los abogados no podemos denunciar a nuestros clientes, por supuesto que no, pero son muy pocas las excepciones. La regla general es que todo ciudadano debe acudir ante la Fiscalía General de la Nación para el caso penal a presentar las denuncias cuando quiera que se está en presencia de la comisión de un delito. Hay, por supuesto, un deber reforzado cuando quiera que son los funcionarios públicos los que no presentan la denuncia. Por ejemplo, el artículo 417 del Código Penal dice que hay un abuso de autoridad por omisión de denuncia. Es decir, cuando un funcionario público conoce la comisión de un hecho punible y no lo denuncia, esa sola actuación ya es sujeto de reproche. Hay
insisto, en esto quiero ser tan intenso como se me permita, unas consecuencias penales para los particulares que no presentan la denuncia. El artículo 446 del Código Penal, por ejemplo, tiene el delito de favorecimiento, y es el delito en el que incurre una persona cuando quiera que con su silencio ha dado lugar a que la conducta punible ocurra. Mire, dice la ley, el que tenga conocimiento de la comisión de una conducta punible y sin concierto previo, ayudar a eludir la acción de la autoridad o entorpecer en la investigación, incurrirá en pena de prisión de tanto a tanto. No son penas menores. Y se aumentan cuando quiera, que son los delitos más graves: extorsión, genocidio, enriquecimiento ilícito, bueno, los más graves. Fíjese cómo la ley no es gris en este aspecto. La ley es perfectamente clara. Usted, ciudadano, usted, empresario, tiene que presentar las denuncias penales. La jurisprudencia es muy generosa en punto del deber de denuncia. Voy a traer un par de casos de cómo haber denunciado en su momento salvó a las personas y de cómo no haber denunciado terminó de ser pues una sanción muy severa para quienes guardaron omisión. El primer caso es el caso de la modelo Jessica Cediel. Ella tuvo un padecimiento físico y psicológico muy significativo por cuenta de un procedimiento estético que se le hizo. Un médico le inyectó en sus glúteos biopolímeros. Los biopolímeros al final del día causaron más daño del que supuestamente podían causar dentro de un estándar. Y esta mujer tuvo que someterse a unos procedimientos muy dolorosos, de público conocimiento. Ella vivía, pues por supuesto era modelo, vivía de su cuerpo. ¿Por qué esta jurisprudencia es tan relevante? Porque el médico del caso le inyecta los biopolímeros y se entera que en el mercado están vendiendo o están despachando biopolímeros que no cumplen con las condiciones requeridas, que de alguna manera están por debajo de los estándares que se requieren. El médico acude y le hace una consulta a un abogado y le pregunta, ¿yo debo denunciar eso? Y el abogado le dice, usted debe denunciar. El médico va y presenta la denuncia y la guarda. Luego le ponen los biopolímeros a su mejor amiga para aquel entonces, Jessica Cediel. Viene el acontecimiento tan lamentable de todo el tema médico que le sucedió a la modelo. Y cuando van a investigar al médico por haber puesto los biopolímeros, él dice, es que no era responsabilidad mía porque yo presenté una denuncia penal ante la fiscalía. Fue la fiscalía la que no actuó de la mano del INVIMA, que ha debido detectar dónde estaban los lotes defectuosos de los biopolímeros. Yo compré un biopolímero de buena fe y yo previamente había puesto una denuncia penal. Pues bien, haber presentado esa denuncia penal le salvó la vida a ese médico, porque el Tribunal de Bogotá dijo que como él había puesto en conocimiento de la fiscalía, era deber de la fiscalía, junto con el INVIME y las secretarías de salud, ubicar los lotes defectuosos de los biopolímeros y que en ningún caso le correspondía a él como médico determinar si ese era o no un biopolímero bueno o malo. Fíjese cómo haber presentado la denuncia salvó al médico de una sanción penal que hubiera sido muy significativa, muy significativa. Caso de Sergio Urrego, un muchacho homosexual, él, sujeto de bullying intenso en el colegio, se suicida. Lamentablemente, pues, unos hechos muy dolorosos, la familia ha sufrido muchísimo. Y aquí el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el caso que adelanta contra el colegio de Sergio Urrego, dice todo lo contrario. Aquí dice, cuando se presentan denuncias penales con posterioridad a que se han iniciado las investigaciones, usted lo que está haciendo es encubriendo su actuar delincuencial y no venga aquí a valerse de esa denuncia penal que la ha debido poner con anterioridad. ¿Qué pasó en este caso? Viene el proceso de Sergio Urrego se suicida, deja una carta pues muy dolorosa, inician las investigaciones penales y luego de que inician las investigaciones penales, el colegio decide presentar una denuncia penal. El tribunal dice, no señor, usted la presentó luego de que se iniciaron las acciones penales. Usted lo que está haciendo es intentando darle apariencia de legalidad a sus actuaciones. Si usted estaba tan interesado en colaborar con la justicia, ha debido hacerlo antes. Y sanciona administrativamente al colegio. Hoy la rectora del colegio está privada de la libertad por actos de discriminación. El caso de la familia Rodríguez Orejuela, otro caso que llegó a la Corte Suprema de Justicia.
Allí, pues todos sabemos toda la problemática en torno que sufrió Cali con torno al caso de los Rodríguez Orejuela. Se investigan a unos familiares y a unos allegados de la familia Rodríguez Orejuela. La Corte Suprema de Justicia mantiene la condena contra la mayoría de ellos, pero en un caso puntual, absuelve a un ciudadano diciendo que ese ciudadano en realidad no era partícipe de la red criminal, sino que era una víctima de la red criminal. ¿Cuál fue el argumento para sostener esa postura? Que ese ciudadano había en su momento presentado una denuncia penal porque le habían usado su nombre algunos testaferros de Rodríguez Orejuela y que esa era la prueba de que él no participó en esa red, sino que por el contrario fue víctima de la misma. Fíjese la sutileza. Haber utilizado el nombre, ese ciudadano hace 15 años se percató del hecho, presentó denuncia penal. La denuncia penal probablemente no se movió gran cosa, probablemente no llegó a un final feliz, pero él guardó ese documento y fue el que le permitió al final del día lograr mostrar su inocencia ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué debe tener una denuncia? Hay más jurisprudencia, hay mucha más jurisprudencia. El caso de José Elías Melo, por ejemplo, con todo lo que ocurrió en Odebrecht hace unos años, José Elías Melo, el juez en su momento, echa de menos que José Elías Melo, que además era abogado, y le dice, usted no solo era abogado, sino que podía contar con los mejores abogados penalistas del país, por cuanto usted trabajaba con una entidad financiera que tenía el patrimonio del músculo financiero para contratarlos. Usted presenció unos hechos de corrupción y no los denunció. Esa omisión suya, señor José Elías Melo, a mí, juez, me hace pensar que usted estaba realmente favoreciendo los intereses de una empresa corrupta como era Odebrecht. Ahí está la sentencia, es muy buena. ¿Qué debe tener una denuncia? La identificación de los autores cuando ya fuera posible, no siempre es posible. Eso es trabajo de la fiscalía, no el trabajo del denunciante. Un relato de los hechos, la identificación de los posibles delitos cometidos. Tampoco hay que determinar los delitos, será trabajo de la fiscalía. Los particulares denunciamos hechos, es la fiscalía la que le reviste o no de característica de delito. Algunos elementos básicos que soporten la comisión del delito, fotos, videos, testimonios, en fin. Los datos de ubicación del denunciante, claro, porque se nos requerirá más adelante. Esa es la presentación. Para mí ha sido muy gustoso, me siento muy honrado de poder participar en estos espacios que generosamente Gómez Pinzón nos ha abierto la firma Fabio Mar Abogados en esta nueva alianza. Quedo muy pendiente de lo que ustedes necesitan. Sobra decir que para nosotros será un gusto atenderlos, oírlos, escucharlos, asesorarlos y por supuesto representarlos en todos los asuntos que tengan inquietudes. Nuestros datos los encuentran en la página de Gómez Pinzón, por supuesto. Allí aparezco como consejero externo, lo que, insisto, para mí es un tremendo honor. Muchísimas gracias y si no hay más preguntas, les deseo una muy buena mañana. En 15 días tenemos otra sesión de litigio a la carta, los esperamos. Allí vamos a profundizar en otros temas, en otras áreas de la firma y la idea es, por supuesto, acercar estos asuntos a la cotidianidad de todos nuestros clientes. Un abrazo, muchas gracias para todos.